Les repito mi nombre es Francisco Zamudio y pues voy a estar participando en esta sesión junto con algunos de mis compañeros de UPAEP Online. Tengo en esta ocasión a Alejandro Martínez. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y yo estaré a cargo de la transmisión en Facebook. Las preguntas, comentarios las estaré pasando por acá. Excelente, muchas gracias, bienvenido Alex, y si podemos empezar transmisión te lo voy a agradecer para estar listo. Y bueno, pues nos está acompañando también otro de mis compañeros, Alberto Ramírez. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paco. Pues muy bien, yo aquí voy a estar precisamente para tomar en cuenta todas sus preguntas que tengan y al final de lo que es el curso, pues las estaremos haciendo notar, ¿de acuerdo? Claro que sí, perfecto, muchísimas gracias. Pues bien, como les comentábamos, pues vamos a dar inicio con este evento. Solamente queremos pedir algunas indicaciones para que esta plática pueda fluir de la mejor manera posible. Pues la agenda es la siguiente, ¿no? Primero necesitamos poder que todos nuestros micrófonos se guarden en silencio, así como lo están haciendo en este momento, para que la plática pueda fluir, pues pedimos que solamente nuestro conferencista pueda tener su micrófono abierto durante su intervención y bueno, pues vamos para que tengamos un espacio para preguntas y respuestas. Durante la plática, en aras de que podamos fluir justamente con la conferencia, pues no estaríamos permitiendo preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, vamos a estar, mi compañero Alberto y un servidor, vamos a estar recopilando algunas de las preguntas. Les pedimos por favor que las hagan por chat y bueno, los vamos a estar recopilando para que al final podamos recopilar todas ellas y poderlas externar a nuestro conferencista. Y bueno, durante ese espacio de preguntas y respuestas, pues entonces sí tenemos posibilidad de poder abrir el micrófono para alguna intervención de alguno de los participantes, ¿de acuerdo? Esto pues en aras de poder guardar bien los tiempos y poder pues cumplir justamente con los mismos, ¿no? Pues el día de hoy, no sé si me pueden, si me están escuchando, perdón, tuve como un lapso. Sí, ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, claro. Excelente, muy bien. Excelente. Bueno, pues vamos a dar inicio. El día de hoy tenemos una excelente participación a estos eventos. Muchísimas gracias. Quiero presentarles a ustedes al doctor Juan Pablo Aranda Vargas. Él es, bueno, pues vamos a leer su semblanza. Él es licenciado en Ciencia Política por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro y doctor en la misma disciplina por la Universidad de Toronto. Su investigación se enfoca en las relaciones entre religión y política, con especial énfasis en la postsecularidad, el uso político del discurso religioso, radicalismos teológicos políticos y el pensamiento político cristiano en democracias postseculares. Ha publicado en diferentes revistas especializadas como Revista de Ciencias en las Religiones, The Journal of the School of Religious Studies of McGill University, Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, Metafísica y Persona, Latin American Policy, entre otras. En el ámbito profesional, ocupó cargos de subdirector de evaluación y asesor del Coordinador Nacional de Comunicación Social en el otrora Instituto Federal Electoral, y bueno, actualmente es profesor investigador de UPAEP en la Escuela de Ciencia Política y coordinador de nuestra maestría online en el liderazgo social cristiano. Y el día de hoy pues nos trae una interesante conferencia titulada ¿Por qué en México no hay líderes? Democracia, educación y déficit cívico. Pues bien, doctor, bienvenido, muchísimas gracias por su participación y pues le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. ¿Sí me escuchan todos bien? Perfectamente, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mucho gusto. La idea de esta sesión que vamos a tener, la pregunta es ¿por qué no hay líderes en México?
El tema del liderazgo en México ya es uno viejo, llevamos décadas preguntándonos por qué las fábricas de líderes no están funcionando adecuadamente, y las fábricas son las familias, la sociedad civil, los partidos políticos, las universidades son, a final de cuentas, los lugares en los cuales los líderes deben, a final de cuentas, surgir, ¿no? Por ahí les encargo, Luis Ernesto dice que no escucha. Entonces, bueno, ¿cuál es la tesis de esta plática, de estos 30, 40 minutos que vamos a estar discutiendo sobre el tema? No se oye porque ya hay dos que dicen que no escuchan. ¿Todo el mundo sí escucha? Sí, yo sí escucho. Sí, estamos escuchando bien. Casi la mayoría. Entonces les pido entonces, el problema de audio entonces viene de ustedes. Entonces, bueno, la tesis que quiero plantear es, el problema de los liderazgos en México viene precisamente de una gran crisis de educación que estamos viviendo en general pues en todo el mundo. No es un tema de México, es un tema del mundo, y está especialmente metida en una mutación que estamos observando en la educación, que implica que las universidades de todo el mundo están tendiendo a ver con mayor preocupación, digamos, los objetivos económicos, el hecho de la subsistencia económica, e incluso también los imperativos del mercado, que la educación en humanidades, ¿no? Entonces, la idea es cómo ir elaborando esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de construir un argumento de la idea de el mundo está en crisis, está en una de las crisis más pesadas, más complicadas que hemos visto, al menos yo creo que las últimas 2, 3 generaciones no habían visto una crisis de este calado, ¿no? La crisis es total, no es simplemente una crisis económica, una crisis social, o una crisis política, una crisis religiosa, es una crisis absoluta. Lo que estamos viendo es que prácticamente todas las esferas de la experiencia humana están entrando en un periodo de inestabilidad, ¿no? Entonces, prácticamente, cuando estamos en ese tipo de situaciones, ¿no? Y la Revolución Francesa, digamos, es resultado, por ejemplo, de ese tipo de crisis. La Revolución Norteamericana, el Renacimiento, es producto de esta crisis, ¿no? Es decir, cuando la humanidad empieza a sentir que el piso en el cual se sostiene se empieza a mover, ¿no? Y empieza a sentir un poco el temblor, pues es el momento en el cual todas las esferas empiezan a desestabilizar. La tesis es que estamos viviendo una situación similar en la actualidad, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es de manera muy rápida, no me quiero detener demasiado, simplemente dar algunos datos, un par de diapositivas, para explicar uno que estamos en un problema, ¿no? Freedom House se ha dedicado durante ya varios años a medir el progreso o el retroceso democrático en el mundo, ¿no? Entonces, y lo hace con una grafiquita esta que tienen ahí en su pantalla, que me parece que es muy ilustrativa, ¿no? Son 14 años en que la democracia está declinando, ¿no? Y de hecho esto lo podemos, el momento en el cual la democracia liberal, lo que conocemos como democracia liberal, entra en crisis, es precisamente el 2001, ¿no? De manera muy breve, en 1989, con la caída del muro de Berlín, la democracia liberal occidental se vuelve hegemónica, es decir, la caída del comunismo abre la vía para que todos los países empiecen todo un proceso de democratización. A partir del 89 tenemos un boom de la democracia en todo el mundo. Turquía se va a democratizar muy rápidamente y varios países incluso de Medio Oriente van a empezar procesos de democratización. Ahora, a partir del 2001, es decir, con el ataque a las Torres Gemelas, la democracia liberal entra en un estado de crisis y desde ese momento lo que hemos visto es una progresiva radicalización de la crisis política, que no es más que el resultado de una serie de políticas antidemocráticas en países que antes eran democráticos, ¿no? La ampliación de estados de excepción, el cuarteamiento de libertades y derechos humanos. Estamos viendo, por ejemplo, y lo vamos a ver en un par de diapositivas, el robustecimiento, por ejemplo, del racismo en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es simplemente una contabilización de cuántos países se mueven hacia posiciones más antidemocráticas vis-a-vis aquellos países que mejoraron su calificación democrática. Lo que estamos viendo es que sistemáticamente en los últimos años
son más países los que se vuelven menos democráticos que aquellos que se vuelven más democráticos. Por supuesto, México es uno de los países que ha estado avanzando por la senda más antidemocrática, es decir, tenemos gobiernos menos responsivos, electorados menos participativos, instituciones menos responsivas y menos transparentes, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos una crisis política, la democracia está en una grave crisis. Y el origen de la crisis, antes de pasar al problema económico, es que la gente ha dejado de creer en la democracia. La democracia es una idea. Si los electorados creen en la democracia, funciona. Si no, no funciona. Es tan simple y tan complicado como eso, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una crisis profundísima de la democracia, ¿no? Por otro lado, esta misma crisis se ve, a final de cuentas, en paralelo con una crisis económica. Una buena parte de analistas económicos, entre ellos, por ejemplo, Stiglitz y Piketty, que ahí ven en pantalla, Thomas Piketty, que escribiera Capital en el siglo XXI, un libro fantástico en 2014, lo que estamos viendo es también que en el tema económico estamos viendo dos grandes tendencias. En primer lugar, que la brecha entre ricos y pobres se está aumentando a una velocidad nunca antes vista desde la posguerra, ¿no? Y ahí tienen, por ejemplo, el nivel, digamos, de captación del ingreso del decil más alto, ¿no? Entonces, lo que vemos es que venía muy alto, ¿no? Hasta niveles de 50% antes de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial vienen todas estas políticas de estados de bienestar, el New Deal norteamericano, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que baje, ¿no? Porque lo que hacemos las naciones democráticas es, a final de cuentas, sistematizar estados de bienestar, garantizar educación, salud, etcétera. Y eso lo que hace es un poco echar para adelante a las clases menos aventajadas. Lo que a partir de los años, finales de los 70, principios de los 80, empezamos a ver, particularmente en Estados Unidos, es una regulación, mejor dicho, es una desregulación de los mercados financieros. Es decir, lo que antes estaba completamente amarrado por la ley, por ejemplo, por citar un ejemplo simple, antes, en el periodo de los 40, 50 y 60, los bancos de inversión, que son los bancos, a final de cuentas, de la gente rica, los bancos que se permiten especulación y demás, estaban separados de los bancos comerciales. Es decir, no podía ser un banco comercial para la gente normal y un banco de inversión. Después de la desregulación se abren estas posibilidades y no solamente eso, se empiezan a abrir todo tipo de posibilidades para la especulación financiera. Esta especulación financiera, de hecho, es la que va a llevar en 2007-2008 al gran crash inmobiliario en Estados Unidos, a toda esta crisis económica de la cual no nos hemos levantado, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es que tanto política como economía están de alguna manera en un matrimonio y en un matrimonio vicioso, ¿no? Lo más simple, por ejemplo, es ver que en Estados Unidos tú no puedes ganar la presidencia, tú no puedes ser senador, tú no puedes ser nada. No puedes conseguir un puesto político si no tienes gente detrás millonaria que te apoye, ¿no? Esto está más que documentado, ¿no? El poder del dinero en las campañas políticas es una cosa que lo que hace es restarle el valor a este principio universal de una persona o un voto, ¿no? Porque al final de cuentas el peso de los grandes capitales, de las firmas económicas, de las transnacionales, están empezando a pesar más y más, ¿no? Y de la misma manera, la concentración de riqueza a nivel mundial, pues cada vez es más, ¿no? Por el 1% y esas minorías absolutas, ¿no? De hecho, Joseph Stiglitz describía precisamente eso en un libro que es El precio y la desigualdad, ¿no? Publicado por ahí de 2012, en la cual lo que decía es precisamente esta desregulación a lo que está llevando es a minar la democracia, que hay que recordar, ¿no? Que economía y política están siempre conectados, ¿no? Y en ese sentido, la democracia no funciona si no tienes una base de igualdad, ¿no? La democracia surge, y esto es en el siglo XIX, la democracia surge como un sistema político basado y caracterizado por la igualdad de condiciones. Cuando no tienes igualdad de condiciones, empieza a ser agua, ¿no? Y esto, de nuevo, simplemente, digamos, para vestir un poco el argumento, el propio Platón, ¿no? Allá hace ya miles de años, Platón en su República dice, en una ciudad, cuando una ciudad está dividida entre ricos y pobres, en realidad no tienes una ciudad, sino tienes dos ciudades, ¿no?
Y esto es precisamente lo que estamos viendo. Estamos viendo la creación de ciudades dentro de ciudades, ¿no? Y digamos, de esta brecha que sigue y sigue y sigue creciendo, ¿no? Esta es simplemente es otra expresión de la misma idea de cómo ha crecido la participación del 1% contra cómo ha decrecido la participación del 50% con menos recursos, ¿no? del ingreso nacional. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente que el sistema financiero, y eso, de nuevo, no es un tema aquí, digamos, ideológico, ¿no? Discutir. La realidad simple es la participación de los más ricos ha seguido sistemáticamente creciendo y la de los más pobres se ha ido encogiendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que una de las grandes promesas de la economía de mercado era, ¿no? Existía como esta doctrina del goteo, ¿no? Es decir, ayuda a los más ricos porque a final de cuentas cuando los ricos crecen, los demás crecen con ellos. La realidad es que esto ya no está pasando, ¿no? Y como no está sucediendo, entonces lo que estamos viendo a contraparte es el surgimiento de movimientos populistas que lo que hacen es tomar precisamente, digamos, como pretexto esta situación en la cual unos tienen casi todo y la gran mayoría no tiene casi nada, y lo utilizamos, digamos, para vender un proyecto político, ¿no? Trump, por ejemplo, utiliza la crisis, retóricamente es magnífico, utiliza la crisis del 2007-2008 para decir, bueno, necesitamos un enemigo a quien culpar, es decir, toda esta clase norteamericana trabajadora, bla, bla, bla. ¿Y dónde encuentra al enemigo Bush? Lo encuentra en los migrantes, lo encuentra en los mexicanos, en los árabes, en los musulmanes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Diciendo, ellos vienen y nos quitan el trabajo, ¿no? De la misma manera, simplemente con de signo negativo, en México, Andrés Manuel logra articular un discurso, también en términos de comunicación política brillante, en los cuales lo que hace es construir un pueblo límpido, brillante, traicionado, pero siempre bueno, ¿no? Y sabio, y por otro lado una élite rapaz, ¿no? Maligna y casi diabólica, ¿no? La realidad es que la democracia no funciona así, de nueva cuenta, ¿no? Lo que estamos viendo es, de hecho, es minar lo democrático. La democracia no se entiende como este grupo contra la democracia se entiende como una arena pública en la cual discuten una multiplicidad, una diversidad de actores, ¿no? Entonces, en lugar de decir el nosotros contra ellos, que eso es uno de los, quizá el elemento central de todo régimen populista, lo que la democracia promueve es, al contrario, ¿no? La idea de la diversidad, ¿no? Entonces, ¿qué es también lo que empezamos a ver, y ya viendo un poco hacia el futuro, ¿no? Trump se está confrontando con, sin duda alguna, el problema más grave de toda esta primera, de estos primeros 4 años, que podrían volverse 8, pero de esta parte de su presidencia, no ha habido un problema desde mi perspectiva tan grave como el del racismo, ¿no? Que vuelve a emerger con toda su fuerza. Es un problema que en Estados Unidos no es nuevo, ya lo sabemos, pero el tema de George Floyd no solamente inflama a todo el país, sino que también va más allá de las fronteras de Estados Unidos y empieza a generar una serie de efervescencia política que empieza a cambiar incluso las preferencias electorales. Trump se había mantenido como el ganador de la contienda por la reelección presidencial y ahora, miren, está por primera vez empieza ya, digamos, a presentarse como un contendiente fuerte, ¿no? Entonces, ¿eso qué implicaría, por ejemplo, en el caso de México? Bueno, pues implicaría que estaríamos frente a un presidente, Biden, que no es adepto de las políticas de López Obrador, de hecho es mucho más cercano, y lo fue del gobierno de Felipe Calderón y demás. Entonces, lo que tendríamos sería una confrontación, ¿no? De hecho, ahorita lo que empezamos a ver ya es un acercamiento de Andrés Manuel con Trump, ¿no? Porque precisamente empiezan, ¿no? a crearse toda esta especulación dentro de la reelección y en el caso de México en el 2021, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, insisto, una crisis que lo abarca prácticamente todas las áreas, ¿no? La misma iglesia y las iglesias están en una crisis. La iglesia católica está en una crisis descomunal, ¿no? Uno de las personas más cercanas a Benedicto XVI
lo describió, por ejemplo, como el 9/11 de la iglesia, el escándalo de pederastia, ¿no? En general, todas las iglesias institucionales están perdiendo adeptos y digamos que detrás de ellas lo que estamos viendo es el surgimiento de religiones más ad hoc, más individualizadas, más basadas en el feeling, ¿no? Un poco más postmoderno, ¿no? El pentecostalismo, el boom del pentecostalismo, por ejemplo, en Nigeria y en otros lugares es altísimo. El protestantismo, la cienciología en Estados Unidos, el radicalismo de la derecha cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? Y del otro lado tenemos la pandemia, ¿no? Es decir, estamos metidos, aparte, por si fuera poco, todo este tipo de problemas que ya veníamos arrastrando, llega la pandemia y termina de romper prácticamente toda la poquita estabilidad que teníamos, ¿no? Empezamos el año 2020 con esta gran preocupación que en América se ha vuelto un problema. No somos probablemente, hasta donde recuerdo, somos el continente que más ha sufrido la pandemia en números, y además, con toda claridad, tenemos los países que peor han lidiado con esta pandemia, ¿no? La pandemia tiene una preocupación fundamentalmente económica, es decir, no son, y esto hay que decirlo con toda claridad, el tema principal no son necesariamente las vidas desafortunadamente no, las estamos contando, pero y siempre las estamos cifrando en términos, los países lo estamos cifrando en términos del problema económico que supone. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú colapsas el sistema de salud, eso te obliga a retirar a la fuerza laboral a sus casas con los resultados que ya hemos visto, ¿no? En el caso de México, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente? Bueno, México se decantó por la opción de retirar a su gente, de recluirla en casa, y por otro lado, como prácticamente ningún otro país, simplemente dijo, pero no vamos a ofrecer estímulos económicos. La respuesta de eso ha sido que la gente ha tenido que salir a trabajar por razones simplemente obvias, ¿no? Es decir, la gente no tiene solamente una pelota en el aire, ¿no? Es decir, tenemos la pandemia, pero también tenemos familia y tenemos el trabajo y el negocio está quebrando, etcétera, etcétera. Entonces, pensar que la gente se va a quedar cruzada de brazos viendo una pandemia y de la misma manera, ¿no? Empezamos a contar y decimos, bueno, va a ser 40 días, luego va a ser un mes, luego va a ser mes y medio, luego va a ser 2, luego va a ser 3, y estamos en una situación en la cual todavía no podemos decir cuánto va a ser. Pues eso obliga a la gente a decir, yo tengo que salir a trabajar y se acabó. Con lo que, obviamente, el golpe a la economía es todavía más fuerte, el golpe político para el presidente ha sido muy alto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el dominio de los científicos, lo cual es obvio, ¿no? Es decir, son los científicos los que nos tienen que decir cómo cuidarnos, qué tipo de acciones sí, qué tipo de acciones no. Ahora, el gran problema, me parece, y esto también tiene que ver con educación democrática, que ahorita vamos a pasar, ¿no? Esto simplemente, digamos, como abrir el escenario. El gran problema es, si los científicos siguen siendo los encargados de dominar ya, digamos, y se quedan permanentemente en el lugar de las decisiones, ahí tenemos un problema, porque los científicos entienden de pandemias, entienden de enfermedades, entienden de muchas cosas, pero no entienden de democracia, o no lo entienden como lo deberían, digamos, a ese nivel, no es necesariamente su primera preocupación. Lo que nos estamos jugando las sociedades democráticas también es la vida de estas comunidades, ¿no? Es decir, no podemos simplemente, como en algunos artículos ya hemos empezado a ver, decir, bueno, pues se acabó la normalidad, ¿no? Y olvídense de volverse a reunir y olvídense de volver a tener este contacto. Bueno, si esa es la situación, entonces inmediatamente tendríamos que decir, pues se va a acabar la democracia. ¿Cuál es el problema cuando se acaba la democracia? Que inmediatamente que el pueblo se retira, y eso la historia lo confirma, en el momento en que el pueblo dice, yo tengo mucho miedo, yo cierro mis puertas, y miedo por una pandemia, por una invasión, ¿no? Y esto lo demostró el 2011. ¿Qué pasa? Después de las Torres Gemelas, la gente está panicada. ¿Por qué? Porque hay un monstruo literal, ¿no? Que puede estar en cualquier lado, no sabemos dónde, no sabemos cuándo va a atacar. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Decir, no te preocupes, yo te defiendo. Lo único que necesito es que renuncies a estas libertades individuales. Y la población lo acepta, y se aprueba el Patriot Act, que lo que hace es permitir abrir la puerta a el espionaje del gobierno a su propia población, a hacer allanamientos, hacer detenciones sin que medie orden de aprehensión, etc.
Es decir, la gente tiende, ¿no?, a hacerse, casi hacerse bolita, ¿no?, para aguantar el golpe, y el problema es que terminamos cediendo libertades y derechos que son fundamentales, no solamente para la democracia como esta cosa, ¿no?, etérea, para el funcionamiento adecuado de la sociedad. Y a eso vamos a ir en un par de minutos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un miedo que está catalizando, de la misma manera que el terrorismo, tenemos este miedo. Es decir, el nuevo terrorista, pues, es un bicho, y digamos, es tan ubicuo como el terrorismo en Estados Unidos lo fue. Es decir, cualquier persona antes es un potencial terrorista, hoy en día cualquier persona es potencialmente un contagio, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay similitudes interesantes. Y esto nos está llevando a que la gente diga, yo estoy dispuesto, ¿no?, a sacrificar mis libertades de movimiento, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tendríamos que decir es, ¿hasta cuándo y en qué condiciones? Es decir, ¿cómo vamos a recuperar la normalidad? Me parece que es importante, porque lo que estamos viendo, y el gran peligro, es que la sociedad se acostumbre tanto a la mera supervivencia, es decir, a suspender todo por el simple hecho de sobrevivir, que nos acostumbremos a esa forma de vida. Ahora, y ahí sí es importante, los griegos, por ejemplo, distinguen entre zoe, la vida del animal, ¿no?, la mera supervivencia de un animal, que lo que tiene que hacer es comer, respirar, tomar agua, reproducirse y ya. Y lo que ellos llaman bios. Bios es la vida del ciudadano, es la vida auténtica, es la vida de la persona que está en su comunidad y que vive por la comunidad y que tiene un diálogo y que confronta ideas y que se mete. Es decir, esa es a final de cuentas la vida democrática. Esa es la vida que gente como Hannah Arendt y muchos otros van a decir, esa es la vida que vale la pena vivir. Ahora, la gran pregunta que tenemos enfrente, ¿no?, es cómo vamos a hacer para que nuestras sociedades sigan viviendo en esa manera, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo, y eso es un poco el título de abajo de la conferencia, bueno, está pasando algo con la pandemia, con el miedo y demás. La democracia es una organización social. La democracia, desafortunadamente, la hemos empezado a entender como un grupo de instituciones y demás, pero en realidad la democracia no es un entramado institucional como tal. La democracia es una forma de organizarnos socialmente que se basa en la idea de la igualdad de condiciones, ¿no? Es decir, no es decir necesito un INE o un INAI, es decir, sí lo necesitamos, y cualquier ataque a las instituciones puede ser un ataque a la democracia, pero esas instituciones no funcionan y no sirven de nada, y están absolutamente muertas si el pueblo está muerto. Es decir, si el pueblo ha dejado de confiar en que esa institución es realmente un apoyo a la vida democrática de la ciudad, entonces en ese momento ya no sirve lo que estamos haciendo, ¿no? Ese me parece el punto para mí fundamental, es precisamente eso, ¿no? Entonces, no es solamente este celo reformista de las instituciones, no, lo que tenemos que pensar es cómo reactivamos a la sociedad, porque cuando las comunidades se reactivan, es cuando a final de cuentas empezamos a vivir. El que tiene allá a la izquierda, Alexis de Tocqueville, decía, la democracia empieza en lo local, que es otro vicio que tenemos en México. Nos fijamos demasiado en lo federal y no nos damos cuenta que la democracia funciona y empieza a funcionar bien cuando lo local está bien. El gran problema de la democracia mexicana es que se da a nivel federal, cuando Fox gana la presidencia en el año 2000, y lo que hace Fox es simplemente, digamos, antes de Fox, ¿no?, en el periodo, digamos, del priato, lo que pasó es que el presidente traía la correa, literalmente, de las entidades, y él decidía todo. Fox simplemente dice que cada quien vea, vamos a dar federalismo y autonomía, pero no hay, a final de cuentas, la construcción democrática suficiente. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es que los mayores niveles de corrupción se dan de los estados, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay la cultura cívica a nivel local. Lo que tendríamos que estar viviendo es eso. La democracia se trata de derechos y libertades básicas, entre los cuales la capacidad de movilidad, expresión, creencia, etcétera, son fundamentales, y eso es importante, la participación en la toma de decisiones. La democracia exige mucho del ciudadano, exige un ciudadano crítico, un ciudadano que participe, que está atento a lo que está pasando en el gobierno, que no se traga todos los discursos solamente porque los dijo el jefe de mi partido, ¿no?, que está todo el tiempo exigiendo y demás. Ese es el gran problema. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer, la gran pregunta desde mi punto de vista es, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tipo de educación necesitamos para promover ese tipo de comunidad? Porque tradicionalmente y originalmente la educación, ¿no?, nace, la educación universitaria y las universidades nacen no para formar profesionistas, eso es fundamental. La universidad nace
como un lugar en el cual las personas buscan aprender a pensar. ¿Cómo aprendemos a pensar? Bueno, pues implica, ¿no?, la capacidad que yo tengo de generar cierto acervo, ¿no?, literario y demás, y aprendo ciertas técnicas de discusión, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas es un lugar donde se busca la verdad. Y yo insistiría en se busca, no se encuentra. La verdad es un proceso que nunca termina, ¿no? En ese sentido, la universidad no puede ser nunca dogmática. Siempre es un lugar de crítica, de contraposición, incluso es un lugar, y lo dicen varios, lo dice por ejemplo Robert Hutchins, que fuera rector de la Universidad de Chicago, dice, es un lugar para rebeldes, porque es un lugar donde debe de haber todo el tiempo gente criticando y gente haciendo preguntas. ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy en día la educación en todo el mundo está diseñada como producción de profesionistas. Nada más que aquí hay un gran problema. Y eso es el origen, me parece, de la gran mentira, que es el mercado ya no está respondiendo. Es decir, la universidad hoy en día saca una cantidad, miles y miles, millones de personas, ¿no?, que lo que están encontrando es que el mercado está saturado, que ya no hay espacio para ellos. Pero aún así seguimos estudiando y seguimos sacando profesiones, y el problema es que cada vez más las personas que salen, los chamacos que están saliendo hoy en día, encuentran o están encontrando trabajos que son mal pagados, ¿no?, o que son provisionales, o que no tienen seguridad alguna, no tienen prestaciones de salud, no tienen nada. Y para los cuales normalmente el alumno está incluso sobrecalificado. Ese es el gran problema. Es decir, tenemos un modelo de universidad que adoptamos del mercado, pero que a final de cuentas el mercado no está respondiendo. ¿Cuál es el problema aquí? Y me parece que es el origen, es, bueno, las universidades hemos dejado, hemos renunciado a nuestra obligación y a nuestro derecho de formar personas, y no solamente eso, educar al mercado. Es decir, si algo hemos aprendido, y si algo aprendimos en 2007-2008 fue que el mercado no funciona bien cuando lo dejas libre. El mercado no se autorregula, ¿no? Y esto es una de las tesis, por ejemplo, que sostuviera Carol Polanyi en La Gran Transformación, ¿no? Dice, esa locura del mercado autorregulado es absolutamente falsa. En ningún momento lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La universidad, digamos, no es que la universidad solamente, ¿no?, ahora vamos a abrir el espacio, ¿no?, para la abstracción teórica y no vamos a volver a aprender nada sobre las cosas importantes. No, la universidad solamente debería de abocarse en cosas que tienen, a final de cuentas, algo que ver con la vida de las personas, ¿no? Y de repente la universidad también cae en esos academicismos que a nadie le importan. También esos deberíamos de revisarlo. Pero el gran problema es, la universidad de repente hoy en día está casi esperando a ver qué le dice el mercado, cuando el problema es quizá que tenemos un mercado que ya no está respondiendo y que ya incluso está haciendo un embudo en el cual los chavos están, a final de cuentas, sufriendo, ¿no? Y sufriendo verdaderamente. Es increíble, pero estamos viendo, y eso ya lo he visto con colegas, y yo mismo preguntándole a mis alumnos, estamos viendo ya las primeras generaciones, eso también tuve la oportunidad de corroborarlo incluso en Canadá, que en el momento de preguntarles a los chavos si creen que el mundo tiene futuro, que el planeta tiene realmente esperanza, son de las primeras generaciones que estamos viendo que dicen, no hay esperanza, ¿no? Entonces, eso cambia, a final de cuentas, todo el juego. Si el juego se llama supervivencia, entonces sálvese quien pueda. Si ya no hay esperanza para el futuro, entonces sálvese quien pueda. Entonces, este juego de la democracia, ¿no?, que a veces parece como, bueno, pues es que hay que jugar a la idea de la democracia. No, lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestras sociedades. Y me parece que ahí tendríamos que hacernos cargo de los peligros, a final de cuentas, que estamos enfrentando. ¿Qué tipo de educación necesita la democracia, ¿no? ¿De qué estamos hablando, a final de cuentas? Bueno, necesitamos pensamiento crítico sobre problemas políticos. No necesitamos que los chamacos repitan, ¿no?, que la historia de México, bla, bla, en 1810 pasó, y eso no lo necesitamos. Necesitamos que entienda los procesos históricos, necesitamos que entienda cuáles fueron los problemas que ha enfrentado nuestro país, por ejemplo, para hacer democracia. ¿Por qué México nunca ha tenido cultura democrática? Necesitamos todo ese tipo de cosas. Necesitamos reconocer al otro, eso es fundamental. México es clasista, México es racista, es brutalmente, ¿no? La violencia contra la mujer está todo lo que da. ¿Por qué? Porque no somos capaces de tener empatía, ¿no? Porque seguimos con estos mindsets de machismo, de clasismo, ¿no? De si el indígena o si el fifí o el chairo, bla, bla, ¿no? Esas categorías que desafortunadamente hoy en día están tan
popularizadas. Necesitamos imaginación, creatividad, es decir, ¿cómo vamos a proponer soluciones al mundo si no le enseñamos al chamaco creatividad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos, si al estudiante no le damos herramientas y la libertad? Y eso es importante. Cada vez más se escucha en las universidades, ¿no? Y es lamentable. Cada vez escuchamos más esto de, oye, mira, pero explícale bien al alumno qué es lo que quieres que hagas, ¿no? Y díselo casi párrafo por párrafo, ¿no? O sea, porque si no se va a confundir y no va a saber hacerlo. A ver, yo lo que les digo es muy simple. Cuando lleguen a un trabajo, su jefe les va a decir, tengo este problema, arréglalo. No les va a dar una lista, ¿no? De, mira, y el primer párrafo lo quiero así, la introducción lo quiero así, bla, bla, y quiero una conclusión. A fin de cuentas, no. Lo que tenemos que decirles, dame una solución, la que tú quieras. ¿Me la quieres dar en media página, me la quieres dar en 20 páginas? Está bien. ¿Me la quieres dar a partir de la teoría? ¿Me la quieres dar a partir de la práctica? Es decir, tenemos que empezar a dejar a los chavos pensar. Y tenemos que enseñarlos a juzgar críticamente, a descubrir qué es una ideología, cómo funciona, cuándo sé que algo es propaganda, cuándo sé que algo es comprobable, cómo descubro fake news, ¿no? Necesitamos la capacidad de pensar en el bien común. Al final de cuentas, no vamos a sobrevivir como país, como continente, como planeta, si no empezamos a plantear la idea de que somos todos, de que lo que yo haga tiene repercusiones. Y necesitamos la capacidad de ver a nuestra nación en el concierto de naciones. Es decir, salir un poco de esta idea, que ya es totalmente vieja, del nacionalismo extremo, ¿no? Es decir, y de las historias, ¿no? Del pueblo traicionado, además, no. Al final de cuentas, lo que tenemos que entender es que México es un gran país, que ha tenido muchos aciertos, que tiene unas cosas extraordinarias y hermosas, y tiene unas cosas que son terribles y dignas de sentir lástima y pena, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, el gran problema de todo esto, y este es de las últimas ideas que quiero, y aquí me quiero centrar unos minutos. Hablamos de la necesidad de todas estas cosas. Queremos estudiantes que piensen, que critiquen, ¿no? Que se metan en el bien común, que sean creativos y que imaginen nuevos mundos. Y quitamos bueno, pero eso es ridículo. O sea, sabemos que, en primer lugar, la universidad no está reaccionando suficientemente rápido para darle a los chamacos una solución, ¿no? Incluso de empleo, ¿no? Es decir, le decimos al alumno, ahí está tu título, ¿no? Sal al mercado laboral. Nada más que, cuando ustedes revisan, por ejemplo, los estudios sobre cómo va a ser el mercado laboral en los siguientes 10, 20, 30 años, la constante es una. Los trabajos van a estar cambiando a una velocidad brutal. Vamos a empezar a ver ese cambio a toda velocidad, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el mundo cada vez corre más rápido. Entonces, y no obstante, seguimos metidos en un tipo de educación, desafortunadamente, ¿no? Que parece más metido en, bueno, te voy a enseñar, ¿no? Cómo se hace la disciplina, bla, bla. No, lo que tenemos es enseñar a pensar. Y en ese sentido yo diría, no hay que perder la sofisticación técnica. Esto no es, digamos, decir adiós al software y adiós a eso, no. Al contrario, hay que aprender a usar ese software de la mejor manera, ¿no? Con virtuosismo. Yo lo que digo es, las humanidades permiten hacer 4 cosas, que si no las logramos meter otra vez en el currículum, vamos a estar en problemas con la democracia. Saber leer, y los alumnos, y eso lo digo, y lo he dicho siempre en todos los lugares, nuestros alumnos salen de la universidad sin saber leer. Saber escribir, y eso, bueno, prácticamente encontramos cada vez más gente que desafortunadamente no tiene esas capacidades. Necesitamos cada vez mejor y mayor capacidad de lectura, de escritura. Tienen que saber contar. No importa si estudias cine, tienes que saber contar. Matemáticas básicas, eso es básico, ¿no? Y tienes que saber hablar. Ahora, todo esto se aprende a través de historias. Tradicionalmente lo hemos aprendido a través de historias. Nada más que la literatura, y eso lo dice Mario Vargas Llosa, ¿no? El premio Nobel de Literatura peruano. Dice, bueno, es que el problema es que la literatura, que antes era un lugar de rebeldía, de creación de mundos, de crítica de la realidad, etcétera, hoy en día lo hemos transformado pues, en una actividad para pasar el tiempo y para no aburrirse en el avión, ¿no? Entonces, no, la literatura, que cada vez la sacamos más de los currículums, tiene que regresar, ¿no?
necesitamos discusión permanente, necesitamos traer el método socrático de vuelta, necesitamos exigir que nuestros alumnos estén todo el tiempo pensando y digamos, rebotando ideas. No, es decir, no es esta idea solamente de la gran cátedra. Hay lugares para la cátedra, no, tampoco hay que sacarlo, pero necesitamos que el alumno cada vez más ejercite su capacidad crítica. ¿Por qué? Porque vive en un mundo en el cual Facebook lo va a bombardear con una cantidad de información que tiene que ser capaz de sortear y decir, esto es basura, esto suena, esto sí es comprobado, ¿no? Ahora, estos son lo que les tenemos que dar. ¿Qué necesitamos ofrecer? Pues historia, artes, poesía, lógica, retórica, filosofía, dialéctica. Esto es lo que se ofertaba antes. Ahora, lo que desafortunadamente estamos viendo es eso. Entonces, yo me gustaría, ¿no? Y esta, ya, nada más quería ver que fuera la última. Lo que me gustaría, antes de pasar a tener una conversación con ustedes, y digamos, si tienen preguntas o comentarios, yo feliz de la vida. ¿Cuál es, y eso me detengo un segundo para decir, bueno, ¿cuál es la apuesta de la universidad? ¿No? En particular me gustaría detenerme en la apuesta del UPAEP y de la maestría que al final de cuentas encabezo y que es una apuesta nodal y fundamental de la UPAEP. La maestría en liderazgo social cristiano en primer lugar, no es una maestría profesionalizante, no profesionalizamos. No es que la vayas a vender y que digas, no, es que mira, tengo esta maestría, no. Ahora, la apuesta es enseñar a la gente a pensar a un nivel que le permita tener empatía, tener creatividad, saber pensar en términos de crisis, saber ser líder en un sentido mucho más amplio, mucho más global, ¿no? Ahora, ¿por qué liderazgo social cristiano? La lógica yo creo que es doble. En primer lugar, porque, y ese es un error que viene desde la Ilustración, de repente se piensa que podemos hablar de liderazgo así en el vacío. No, la verdad es que uno siempre habla desde algún lado, ¿no? Es decir, estamos contextualizados. Y puedo hablar de liderazgo desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista social, comunitarista. Y en este caso nosotros lo que estamos diciendo es el enfoque que le damos a cristiano. ¿Por qué? Porque la piedra nodal de toda esta maestría, lo que queremos a final de cuentas promover y sustentar es la noción de persona. Y la noción de persona es una creación del cristianismo, tal cual. La tomamos literalmente de la teología, ¿no? Tertuliano hizo esa fórmula, y lo que hacemos es decir, la persona no es un individuo. Y esta es una confusión que de repente tenemos, ¿no? El individuo se entiende a sí mismo como completo, cerrado, ¿no? Es una unidad que le aventamos libertades y derechos y con eso está feliz. La persona es un concepto mucho más complejo. El hecho de sentirte persona implica, en primer lugar, que estamos incompletos. Ese es el punto fundamental. Es decir, mi yo está existencialmente incompleto y necesita salir fuera y encontrar otras personas, ¿no? Para, digamos, ir por ese tú. Y encontrar en ese tú aquello que a mí me faltaba con la intención de formar un nosotros. Entonces, en ese sentido, la persona es profundamente comunitaria. La noción de persona humana está metida en el corazón, a final de cuentas, de lo comunitario. Y a final de cuentas, eso es lo que necesitamos si vamos a armar democracia. Es decir, la democracia no se funda con una comunidad de individuos. Se funda cuando entendemos, en primer lugar, que no nos bastamos a nosotros mismos. Y eso es clarísimo. Cuando tú educas a un niño para decirle, tú mereces el mundo y tú mereces todo, y todo el mundo te debe de servir, que eso, por ejemplo, Trump fue así formado, hay varios reportajes que lo plantean así, ¿no? Pues lo que haces es crear un pequeño tirano, ¿no? Su majestad el bebé, decía Freud, ¿no? Es decir, el bebé todavía no tiene la capacidad de distinguir que las otras personas son personas, ¿no? Entonces, solamente me sirven porque las utilizo, porque me son útiles, ¿no? Ahora, ese es el gran problema. Ahí estamos, a final de cuentas, metidos en un problema. Porque si no educamos a la persona a salir de sí misma, a entender a los demás, a saber a ponerse en los zapatos de los demás, pues bueno, no hay manera de construir una comunidad tolerante, humana, ¿no? Que tenga la capacidad de tener simpatía por los demás, empatía por los demás. Ahora, ¿cómo lo aprendemos? Insisto, y con esto termino, para abrir a la discusión, si tienen. Bueno, si queremos, por ejemplo, entrar en la mentalidad y en todo el conflicto humano que supone la mente criminal, yo creo que pocas novelas como Crimen y Castigo de Dostoyevsky te pueden enseñar eso. Incluso más que las propias artes criminales y demás. Bueno, la historia te enseña mucho, ¿no?
quieren meter en la perversidad de una persona, ¿no? Total y absolutamente desviada en muchos sentidos y bla, bla. No, Lolita de Nabokov es un gran ejemplo, es un extraordinario ejemplo, ¿no? Quieres meterte y entender lo que es el sufrimiento por el totalitarismo. Bueno, 1984 de Orwell, ¿no? O The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. En fin, no, hay como toda una serie de historias que lo que te ayudan y le ayudan al estudiante es aprender, a final de cuentas, a pensar con el otro, a pensar desde el otro. Y eso nos ayuda a eliminar racismos, a eliminar todo este tipo de complejos, visiones supremacistas y demás, ¿no? Entonces, la apuesta me parece, y la apuesta que estamos con esta maestría, no es una maestría que lo que trata de hacer, y con eso, esa es la segunda parte que se me había olvidado, es la maestría es cristiana en el sentido de que lo que hacemos es recoger toda la tradición, y la estudiamos como una tradición de pensamiento, es decir, como un compañero, a final de cuentas, de toda la tradición occidental, ¿no? Porque toda la tradición occidental, y eso es simplemente, vean el canon de filosofía política, es una conversación con el cristianismo. Lo que tratamos de hacer en esta maestría de liderazgo social cristiano, gracias Francisco, es precisamente traer toda esta tradición de pensamiento, meterla a jugar con esta lógica de la persona humana y a través de esa promover la formación de estos líderes que a final de cuentas entiendan todo este tipo de situaciones, de problemas y de preguntas que estamos enfrentando. Yo con eso terminaría. Si tienen alguna pregunta, si quieren, puedo empezar. Marco Antonio nos dice, muchas instituciones de educación superior son plataformas políticas donde sus dirigentes funcionan con base a los intereses de los partidos políticos vigentes y no realmente la academia. Coincido, Marco Antonio, tienes toda la razón. Yo creo que las universidades, especialmente en México, y ahí creo que tengo que decir que es especialmente la universidad pública, la hemos desafortunadamente convertido en esto, ¿no? En arietes políticos. Y de hecho los metemos, ¿no? En estas discusiones bizantinas que no tienen nada que ver con la educación. Tendríamos que crear una autonomía real, ¿no? La UNAM, por ejemplo, es una de las mejores de Latinoamérica, tiene gran potencial. Lo que hay que hacer es seguirle invirtiendo, sacando a toda la gente que no le aporta y dejar, digamos, y apostarle por una universidad pública de primer mundo, ¿no? Yo ahí coincido. La universidad no tiene por qué meterse en ese tema débil. Y la universidad hace política, pero hace política desde las ideas, la promoción, el pensar creativamente política pública, el posicionarse y decir esto está mal, ¿no? Digo, lo hicimos, la UPAEP hace tantito antes de la pandemia, cuando seguramente recordarán, ¿no? Nos mataron a un par de alumnos, a uno de la UAP y a un chamaco de Uber. Bueno, a final de cuentas nos paramos y le dijimos al gobernador, tiene esto, tiene que frenar, etcétera. Es decir, la universidad sí es política, pero, y ahí coincido completamente con Marco Antonio, no en el sentido partidista, ¿no? Francisca dice, te agradezco mucho, una de las principales barreras en la formación de líderes son los paradigmas. La pregunta es cómo puedo motivar a los estudiantes a aprender a pensar y desarrollar su creatividad. Muchas gracias por compartir. Gracias a ti. Yo lo que diría es, y de nuevo, es la literatura. La literatura me parece una de las formas más interesantes para generar creatividad. ¿Por qué? Porque es diferente, ¿no? Y de hecho hay muchas novelas que te fuerzan y son complejas, ¿no? No sé, el Ulises de Joyce es difícil de leer, pero es brutalmente creativa, ¿no? Y no sé, a mí, por ejemplo, Paul Auster, un norteamericano, me fascina porque tiene una manera existencialista de escribir. Y Alessandro Barico fundó también una escuela de literatura, ¿no? Milan Kundera a mí me fascina, ¿no? Tiene como toda esta discusión sobre el cuerpo y el erotismo humano que es brutal, ¿no? Entonces, me parece que la literatura abre todo este tipo de lugares, ¿no? Yo lo que diría es, y no soy pedagogo, lo digo desde, digamos que ahí sí, reconozco que no soy pedagogo, pero yo lo que diría y lo que creo que tiene que pasar es, no le cerremos al alumno la posibilidad de sorprendernos, ¿no? Tal cual, de explicarnos algo por completo, ¿no? Aunque suene loco. Y yo lo que le digo siempre a los alumnos es, aquí se vale todo lo que quieran decir, ¿no? Siempre con respeto, ¿no? Y en ese sentido me parece que a veces los profesores pecamos, incluso por la facilidad de calificar. Creo que eso es un problema. Entonces es más fácil calificar algo que ya está, ¿no? Casi dado, entonces ya son casi casillas para decir sí, bien, dado. Yo prefiero simplemente decirles,
pues piensen esto, ¿no? Denme su opinión, háganlo con eso lo que quieran, y eso me ayuda, y creo que también ayuda a que y muchas veces el estudiante, precisamente por esta, me parece, desde mi punto de vista, mala pedagogía, dicen, bueno, pero exactamente qué quieren, le digo, pues quiero que pienses, ¿no? Tú dime cómo resolver este problema, ¿no? De repente, ahorita en el curso que estoy dando les digo, dime cuál es el problema más importante del planeta, ¿no? Y dame una solución. Bueno, ahora, ¿qué haces tú con eso? Pues es tu problema, pero creo que hay que dejar y hay que empezar a confiar en los alumnos. Uno, hay que obligarlos a leer. Y eso sí, yo también, ir a fuentes primarias. Tenemos el gran lastre de, no entiendes a Heidegger, bueno, mira, te voy a dar algo, ¿no? Facilito, te voy a dar algo ya masticadito. No, yo creo que no. Aida dice, sí, el mitin del gobernador Barbosa, ¿no? Es terrible, yo estoy de acuerdo contigo, me parece que es terrible y es algo que tendríamos que eliminar. Leslie dice, se tiene que reaprender y desaprender. Sí, yo creo que eso es el método socrático y para eso les recomiendo, y dame un segundito, Francisco, ya casi llego, les recomendaría, Marta Nussbaum escribe un libro buenísimo, Not for Profit, lo escribe en 2010. Entiendo que ya está traducido incluso, ¿no? Entonces, bueno, Felipe, gracias, al contrario, gracias a ti. La pregunta es cómo ayudar a la universidad, tanto pública, a hacer política desde las ideas. Yo creo que en México tenemos una pobre tradición de filosofía política, pero creo que hay que reanimarla, ¿no? Digo, yo me dedico a filosofía política, específicamente me dedico a temas religiosos. ¿Cómo hacerlo? Reactivando el canon, ¿no? Es decir, no sé, yo en los cursos de repente, ¿no? Y desafortunadamente hoy en día casi te piden, mira, vas a dar un curso de filosofía política, desde Platón hasta Nietzsche, ¿no? En 4 meses. Pues, perdón, pero es ridículo, eso no se puede hacer, no hay manera de hacer eso. Entonces, también tenemos que ser sensatos y reconocer que el espacio para la filosofía, el espacio para el pensamiento tiene que ser más, ¿no? Yo lo que diría, y ahí sí insistiría, es tenemos que regresar al tema, digamos, de tenemos que ir a las fuentes primarias, es decir, que lean la República. Si no entienden la República, no importa, se las explicamos, pero que la lean, que se confronten con el texto, que lean a Nietzsche, que lean a Rousseau, que lean a Locke, que no haya textos que no se revisen, ¿no? Y en ese sentido me parece que más que la interpretación, más que esta cosa ya masticada, lo que tendríamos es grandes textos, que lean a Dostoyevsky, que lean Shakespeare, que lean todas estas cosas, ¿no? Me parece que eso nos puede empezar un poco a sacar del atolladero, ¿no? 2 minutitos, Paco. Dice Clau, debería formar ciudadanos. Claro, me parece que es el punto. No profesionistas. Ahora, no tenemos que descuidar el tema del profesionista, ¿no? Con lo del ciudadano. Lo único que tenemos es garantizar que hay una parte, y eso lo hace Estados Unidos y lo hace muy bien, ¿no? La educación liberal en Estados Unidos lo que te dice es los primeros 2 años tomas cursos de muchas materias. Tomas cursos muy generales, ¿no? De ideologías políticas, de letras inglesas, de filosofía de bla, 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 de biología, del cosmos, ¿no? Que lo que hace es formarte, al final, la base de tu pensamiento. Después de eso ya dices, bueno, yo quiero ser economista, entonces te metes a ese rollo. El problema, yo creo, es que hemos petrificado la educación a tal grado que la educación del ciudadano, la educación crítica, lo estamos, ¿no?, dejando ahí. Bueno, sí tenemos unas materias ahí donde les pedimos. No, tiene que ser el centro de la universidad. El centro del actor universitario es enseñarle al alumno a pensar, porque si le enseñas a pensar, al final de cuentas le estás dando una oportunidad real de tener trabajo. Porque la apuesta esta de que vas a ser uno entre 2 millones de egresados de Derecho y que, ¿no?, eso te va a dar un trabajo, bueno, me parece que lo que tendríamos que apostar es decir, estamos sacando no solamente profesionistas, sino gente que sabe pensar. Y sabe pensar en comunidad, y sabe pensar para la democracia, y sabe pensar como ciudadano, y sabe tener pensamiento crítico. Yo creo, y me parece, cualquier empresa tendría que entender las ventajas de eso. Finalmente, Carlos, gracias a ti, reinventar el ser humano a través del estudio y acudir a los contenidos de la lectura será una alternativa para hacerle frente a los nuevos tiempos. Yo digo que sí, yo le he puesto la educación, siempre tenemos como esta, pues siempre tenemos la cantaleta, ¿no? Pues es que eso tarda mucho, y va a tardar 40 años. Bueno, si hace 40 años la generación pasada se hubiera decidido por educar de veras, pues ya no estaríamos diciendo esto, ¿no? Ya iríamos a la mitad, todo así, del proyecto.
yo creo que pues empecemos ya, empecemos a apostarle a la educación. Y eso, Nussbaum, del libro este que les digo, tiene una frase que a mí me fascina, que dice, la educación no necesariamente garantiza que las personas van a tomar las mejores decisiones y van a ser demócratas y van a ser buenos ciudadanos. No lo garantiza, eso es cierto. Puede ser una persona profundamente educada y ser un desgraciado. Lo que sí dices, pero la ignorancia prácticamente siempre garantiza que las personas van a tomar malas decisiones políticas. Y eso me parece que es el tema. Yo cerraría con esa idea. No es que la educación sea la solución a todo, no. Y además, no es la universidad la única responsable. Tenemos que meter a las familias, tenemos que meter a las iglesias, tenemos que meter a los clubes, a las asociaciones, a todo eso, a todo ese mundo de la sociedad civil, los tenemos que meter en un proyecto de educación. Pero la universidad, sin duda, me parece, está urgida de responder con humanidades. Y de nuevo, bueno, el proyecto que tenemos es precisamente eso, la apuesta del UPAE para resolver esto es precisamente esta maestría en liderazgo social cristiano. Yo lo dejo ahí, Francisco, que quería decir algo, entonces tampoco me quiero extender demasiado. No, al contrario, yo creo que ha sido una plática muy interesante, nos has dejado con muchas ideas en la cabeza y a mí me gustaría, pues si no tienes inconveniente de poder dar paso a algunas preguntas más, pues en aras de poder redondear esta idea de la importancia que tiene pues estos temas y cómo se están canalizando a través de esta maestría en liderazgo social cristiano. Tengo a Alejandro Martínez Lex desde el Facebook con un par de preguntas que queríamos hacerte, Juan Pablo, si me permites. Claro. Lex, por favor. Claro, Paco. Doctor, nos pregunta Adriana Carmona si sería prudente promover o crear una neodemocracia, entre comillas. ¿Cuáles serían las características para crear esa plataforma que sirva de cambio? Y si el mercado no funciona, entonces, ¿qué sí funciona? Esa es la primera. Gracias, Adriana. A ver, yo lo que diría de forma muy breve, yo no creo que necesitemos una neodemocracia, yo creo que necesitamos una democracia, porque nunca hemos tenido democracia como tal, ¿no? Digo, como tal, estrictamente hablando, yo creo que no hemos sido de democracia, tuvimos una vida democrática de 15, 20 años, ¿no? Que es nada en términos históricos. Lo que tendríamos es, de nuevo, el gran problema de México es que tenemos un pasado colonial, y eso no hay que olvidarlo. México no tiene una historia de una tradición democrática. Un ejemplo muy sencillito. La Constitución de Estados Unidos, el debate por la Constitución sobre si ser una federación o las 13 colonias iban a permanecer autónomas, se da en los periódicos, en la prensa escrita, en un debate, ¿no? Entre los federalistas y los antifederalistas. De hecho, da origen al libro magnífico de The Federalist Papers, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra tradición constitucionalista? Digo, con todo respeto, pero pues, hacer una constitución en las rodillas y a balazos, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que no tenemos esa cultura y esa cultura se tiene que educar. ¿Cómo? Pues, de nuevo, con historias, diciéndole a la gente, bueno, pues México es un país pluricultural donde los indígenas sistemáticamente oprimidos, pero que los tenemos que jalar y les tenemos que dar estos derechos y eso son estas alternativas, demás. En el tema económico, yo lo que diría es, pues una economía de mercado, nada más que tampoco tenemos una economía de mercado. Vivimos en una economía dominada por los monopolios, eso no hay duda, ¿no? En ese sentido Marx tuvo toda la razón. Una de las predicciones donde Marx sí le atina pues es esa, al final de cuentas. Vivimos, desgraciadamente estamos en una economía que privilegia a los más ricos, que recompensa la irresponsabilidad financiera, que le da mejores oportunidades que de hecho los rendimientos del capital son mucho mayores que el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? La gente que hereda dinero, si tú heredaste tal cantidad de dinero, el crecimiento de ese dinero, nada más por dejarlo en el banco, va a ser mucho mayor que el crecimiento, por ejemplo, de mi trabajo y el trabajo de todos los trabajadores de México, ¿no? Y en general del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo ha crecido sistemáticamente mucho más lento que el capital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una economía de mercado. Necesitamos proteger realmente a la economía. ¿Cómo? A través de leyes decentes. Yo ahí plantearía, Tony Judt escribe un libro que se llama Ill First the Land, que me parece que es bastante interesante, que lo que dice es, bueno, la socialdemocracia funcionó bastante bien, igual y podríamos intentarlo, ¿no? No sé, Lex, si haya otra pregunta por ahí. Sí, tenemos otra. Bueno, primero es un comentario. Dice Rafael de León,
Es cierto que la universidad debe renovarse, pero ello debe acompañarse de un profundo cambio jurídico, político y social para lograr movilidad social. Si no hay movilidad social, aunque la universidad se renueve, seguirán habiendo estudiantes con profunda desventaja que difícilmente seguirán a la altura, no por su culpa, sino por la culpa de una diversidad de factores. Y pienso que un factor clave en el tema de movilidad social es garantizar un verdadero Estado de Derecho. Y la pregunta, igual de Rafael de León, es, ¿la literatura actualmente está en crisis? Pienso en la contemporánea negación de la misma. Sí, muchas gracias. A ver, yo creo que el tema de movilidad social, pues sí, es clave, pero el problema es que es un problema sistémico, es decir, no tenemos movilidad porque el sistema económico no está promoviendo, ¿no? Salidas en Estados Unidos es lo mismo, el American Dream está muerto desde hace ya décadas, ¿no? El problema es que si naces hoy en día en una familia de un solo padre, ¿no? En situaciones donde tus papás trabajan todo el día o los dos papás trabajan, y son indígenas o son de tez, digamos, más oscura, la probabilidad que te quedes ahí es mucho más alta. ¿Por qué? Por simple probabilidad, ¿no? Entonces, pues sí, movilidad social me parece fundamental. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Promover desde la universidad, ¿no? Formas. Yo creo que la universidad, los bypass eso, tiene un programa de apuesta de futuro donde, de hecho, nos traemos estudiantes nos traemos estudiantes de zonas indígenas, de zonas marginadas, y lo que hacemos es devolverlos con la educación, los traemos becados y demás. Entonces, la universidad creo que promueve la movilidad social a través de eso. Creo que hay mucho que hacer, pero bueno, esa es una. Ahora, ¿la literatura está en crisis? Pues para la mayor parte de literatos dicen que sí, ¿no? Vargas Llosa, por ejemplo, en este texto, se queja mucho de Bill Gates, que anunció que por fin ya íbamos a tener una literatura 100% libre de hojas de papel, ¿no? O sea, ya no libros. Y Vargas Llosa, obviamente, pues se vuelve loco, ¿no? Y se escandaliza y dice, porque bueno, la experiencia del libro, y en ese sentido yo comparto con él, es totalmente diferente. Pero en el fondo lo que dice Vargas Llosa es, hemos convertido la literatura en esta cosa de aviones, en esta cosa burda, en esta repetición de clichés, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los códigos da Vinci y las 50 sombras de Grey, pues no te hacen pensar, ¿no? Cuando hablo de literatura, hablo de gente grande, ¿no? No de estas cosas. Entonces, me parece que sí, la literatura está en crisis, pero me parece que hay grandes todavía de la literatura. Yo ahí sí digamos, yo no soy tan negativo. Yo creo que hay cosas gigantescas y bien interesantes en literatura. No sé, a mí, Álvaro Enrique, por ejemplo, de México, me parece que es una gran promesa y es un gran escritor. Pero bueno, yo diría, sí hay una crisis. Hay también una discusión, por ejemplo, entre Philip Roth, que murió hace un poco y fue un gran literato norteamericano, decía que el libro, dado que exige demasiado en tiempos, en términos de tiempo y de capacidad de atención y demás, él decía que iba a desaparecer. Paul Auster dice todo lo contrario, dice, mientras existan historias que contar, la literatura va a continuar. Yo estoy más del lado de Auster, ¿no? Pero creo que sí tenemos que promover una literatura más bonita. No bonita, perdón, más culta, ¿no? Más elevada y demás, ¿no? Daniel, perdón, dice, creo en la educación, respeto a la vida y dignidad humana, se funda en cada familia. Sí, el problema es también, es cierto, tienes toda la razón. Daniel, yo coincido también 100%. Es un problema. Y de nuevo, y parece que es como una cantaleta, pero el sistema económico está obligando, en lugar de que el sistema económico apoye a las familias a tomar una decisión sobre cómo se van a organizar, el sistema económico está obligando a que los dos papás trabajemos en las familias. ¿Por qué? Porque no alcanza. Porque cada vez las cosas son más caras, ¿no? Y de hecho nos obligan a estar y estar y estar. No porque no tengamos saciedad, sino simplemente porque no alcanza. Entonces, en un sistema económico así, pues no puedes educar, no te puedes dar tiempo contigo. De hecho, este tiempo de la pandemia, pues algunos que estás reclutado en casa, pues te da tiempo también de estar un poco más con los chamacos, ¿no? Pero el problema es, bueno, ¿qué pasa con la gente que está obligada a trabajar 15 horas al día, ¿no? O algo así. Pues obviamente no puede hacer familia. Obviamente un sistema económico tendría que estar, en primer lugar, gobernada, la economía tiene que estar gobernada por principios morales, éticos. Es decir, tienes que apoyar a los menos aventajados. Eso lo decía John Rawls en Teoría de la Justicia, ¿no? Es decir, cada que hagas un cambio en el entramado, tienes que asegurarte que los que se beneficien más sean los menos aventajados.
Hoy en día el proyecto es completamente el contrario, ¿no? Es decir, muevo algo ¿para qué? Para que los ricos sean los que mejoran, ¿no? Y además, de nuevo, eso sí está documentado. Las últimas, la desregulación desde los 80s, 90s y 2000 en Estados Unidos sirvió literalmente para que los ricos pagaran menos impuestos. Eso, de nuevo, ¿no? Entonces, no sé, por ahí me parece que alguien más tenía una pregunta. Sí, teníamos a Melina, que creo que ya ya nos aventuras la pregunta, aquí por el chat, le invitamos, tenía la mano levantada, pero creo que ya no se encuentra, o no sé si estás por ahí, Melina. Sí, salió y volvió a entrar. A ver, Melina, si gustas tomar la palabra para hacer tu pregunta. No, creo que no, a ver. No, ¿verdad? Bueno. Parece que no. Bueno, pues bien, doctor, mire, la idea era, pues, pues una excelente plática. La verdad es que sí nos pone a pensar en muchas ideas de suma importancia. Y bueno, pues, yo quisiera aprovechar estos momentitos nada más para poder, pues, invitar a las personas a que se acerquen, a que conozcan un poco acerca de esta maestría en liderazgo social cristiano. Bueno, ya no hay mucho espacio para el tema del comercial, pero la verdad es que sí es un tema muy importante. Si nos permiten, vamos a estar haciéndoles llegar información acerca de este programa, y bueno, pues pedirles a que lo consideren ya sea para ustedes o bien para alguien más, ¿no? Y que de esta manera, pues, si pudiéramos en un momento dado, pues, recomendarlo o pasarlo a alguien que pudiera también participar, sería muy bueno, ¿no? Entonces, pues les agradecemos mucho la atención. Pues nosotros, como saben, es una unidad totalmente en línea, hay 10 licenciaturas, 13 posgrados, estamos ahorita con inscripciones abiertas, tanto para el 6 de julio para licenciaturas, como para el 31 de agosto en los posgrados. Esta maestría en liderazgo social cristiano va para el 31 de agosto, y pues está haciendo una comunidad de aprendizaje bastante interesante. El programa pues está cobrando fuerza, y bueno, pues ojalá y lo puedan ustedes considerar, y también o bien de la información que le mandamos, si nos permiten, ojalá y la puedan replicar a más personas que pudieran estar interesados, y de esta manera pues correr la voz. Pues, no sé si hay algo más que agregar, doctor. No, yo agradecerles de veras a todos, de veras por haberse tomado este tiempo en la noche, ¿no? Estar a de veras todas sus órdenes, si en algo podemos platicar. Si alguien tiene curiosidad por la maestría, de veras, ahí en la página pueden encontrar mi correo, ¿no? De hecho, se los dejo, por si alguien de veras le interesa el tema de liderazgo, bueno, pues es un programa, me parece bien atractivo, entonces, pues ustedes a sus órdenes, de veras, métanse a estudiar de la manera que quieran, pero creo que sí, el reto es grandísimo. El reto que tenemos de aquí a las siguientes décadas es gigantesco, y me parece que urgen líderes, ¿no? Entonces yo de verdad les agradezco, estoy a sus órdenes, y que tengan muy buena noche. Perfecto, pues muchísimas gracias Beto por la intervención, gracias Lex. No, pues para nada, adelante, pues muy buenas noches y ojalá que se inscriban muchos. Bueno, muy bien. Estamos gracias, Paco, gracias. Doctor, y gracias a todos por estar aquí. Los esperamos toda esta semana. Vamos a tener conferencias. La cartelera está pantalla, sí, para que la puedan checar. Tenemos pues, aquí, mira, es que ya vamos a estar todavía de martes. A ver si ya se fue vamos a tener mañana martes una conferencia sobre temas de relaciones familiares, miércoles sobre el desarrollo profesional en Estados Unidos, jueves vamos a estar pendientes con la conferencia de lo que podemos aprender de las grandes empresas, y finalmente cerraremos esta semana de sesiones online con la plática de arte y liturgia, un binomio para la evangelización. Pues sin otro preámbulo, muchísimas gracias a todos por su participación, que pasen buenas noches, y nos encontramos en sus órdenes. Ojalá y nos conectemos el día de mañana. Gracias, doctor, muy amable. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.